Hay algo que nadie te dijo cuando te explicaron cómo funciona el dinero. No te lo dijo tu padre, no te lo enseñaron en la escuela, y casi con certeza tampoco te lo ha dicho ningún colega de trabajo. Lo que nadie te dijo es esto: la razón por la que no has avanzado financieramente no tiene nada que ver con cuánto ganas. Tiene todo que ver con cómo estás programado para pensar. Detente un momento, piensa en el último mes. ¿Cuántas veces te dijiste que el próximo mes empiezas? ¿Cuántas veces llegaste a fin de quincena preguntándote ¿a dónde se fue el dinero?, aunque sabías exactamente cuánto ganabas? ¿Cuántas veces viste el número en tu cuenta y pensaste que ya era suficiente para no preocuparte y luego te preocupaste de todos modos? Eso no es mala suerte. No es que el sistema esté en tu contra. No es que ganes poco. Eso es un patrón. Y los patrones, a diferencia de la mala suerte, se pueden romper. Pero primero tienes que verlos. Y la mayoría de los hombres con empleo estable, con ingreso garantizado, con lo que el mundo llama seguridad, nunca los ven, porque están demasiado ocupados sobreviviendo cómodamente. La independencia financiera no llega con una herencia inesperada, no llega con el número ganador de la lotería, no llega con el negocio que de repente despega, llega con algo mucho más difícil, mucho más silencioso y mucho más poderoso. Un método, un conjunto de comportamientos repetidos con disciplina hasta que se vuelven instinto. Pero antes de hablar del método, necesitas entender por qué tu cerebro lleva años saboteándote. Y eso, te lo prometo, va a doler un poco. Conoce a Rodrigo, 38 años, servidor público desde los 24, jefe de área en una dependencia del gobierno federal. Buen sueldo, prestaciones completas, seguro médico, fondo de retiro. Desde afuera, Rodrigo lo tiene todo resuelto. Desde adentro, Rodrigo lleva 11 años sintiéndose atrapado. Rodrigo no es un mal administrador. De hecho, sabe más de finanzas personales que la mayoría de sus amigos. Ha leído artículos, visto videos, incluso compró 2 libros que siguen en su buró con los primeros 3 capítulos marcados. El problema de Rodrigo no es falta de información. El problema de Rodrigo es más profundo, es estructural, es psicológico. Cada vez que Rodrigo llega a fin de quincena con algo de dinero extra, algo en su cabeza activa un mecanismo que los economistas conductuales llaman contabilidad mental. No lo piensa conscientemente, pero su cerebro clasifica ese excedente como dinero disponible para gastar en lugar de capital para construir, como si el hecho de haber trabajado duro justificara la recompensa inmediata. Una cena cara, un gadget que no necesitaba, un viaje de fin de semana que se cargó a la tarjeta. ¿Te suena familiar? Este no es un defecto de carácter, es un sesgo cognitivo documentado, estudiado y comprobado. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, describió décadas de investigación que muestran que el ser humano no toma decisiones financieras de forma racional, las toma de forma emocional y luego busca argumentos racionales para justificarlas. Tu cerebro no está optimizado para construir riqueza a largo plazo. Está optimizado para sobrevivir hoy, para sentirse bien ahora, para evitar el dolor inmediato a cualquier costo futuro. Y aquí está el problema específico de Rodrigo, y probablemente el tuyo también. El salario estable no corrige ese sesgo, lo amplifica. Cuando no hay certeza de ingreso, el cerebro aprende a racionar, aprende a priorizar, aprende a distinguir entre lo necesario y lo deseable. Pero cuando el dinero llega puntual, mes tras mes, año tras año, esa capacidad de discriminación se atrofia. El cerebro aprende una sola ecuación: hay dinero, luego hay gasto, y el ciclo se repite, no porque seas irresponsable, sino porque nadie te enseñó a interrumpirlo. Rodrigo lleva 14 años recibiendo su quincena, y lleva 14 años sin construir nada con ella, no porque sea flojo, no porque sea tonto, sino porque opera con un sistema mental diseñado para otro propósito, un sistema que fue útil para sus antepasados que cazaban y recolectaban, que debían consumir cuando había recursos porque mañana podía no haberlos. Ese mismo sistema, instalado en tu cerebro de origen evolutivo, te hace terriblemente malo para diferir la gratificación cuando vives en un mundo de abundancia predecible. Y hay algo más, algo que Rodrigo no ve,
aunque lo tiene justo frente a los ojos. La estabilidad de su empleo, esa misma estabilidad que le da paz en el papel, le ha robado algo fundamental: la urgencia, el fuego que empuja a actuar. Porque cuando sabes que el dinero va a llegar de todas formas, ¿para qué apurarse? El cerebro, siempre buscando el camino de menor resistencia, toma esa certeza y la convierte en permiso para postergar. El próximo mes empiezo a ahorrar. Cuando me den el aumento, entonces invierto. Falta poco para el quinquenio. Después me reorganizo. Rodrigo ha dicho todas esas frases. Probablemente tú también. Y el tiempo pasa. Y los quinquenios llegan y se van. Y Rodrigo sigue en el mismo lugar, ganando más que hace 10 años y con exactamente el mismo patrimonio neto. Pero hay algo que todavía no te he dicho sobre Rodrigo y sobre ti, algo que cambia todo. Lo que estás a punto de entender no es una técnica, no es un truco, no es un hack financiero que te van a vender en un curso de 5 módulos. Es una reconfiguración, una forma diferente de ver lo que ya tienes, para poder usarlo de una manera que nunca has usado. Lo llamo el método de la palanca invisible. No se trata de ganar más, se trata de activar lo que ya tienes, pero que llevas años ignorando. Porque la verdad es esta: alguien con ingreso estable, predecible y garantizado tiene una ventaja estructural que la mayoría de los emprendedores darían lo que fuera por tener: estabilidad de flujo de efectivo, certeza de ingreso, capacidad de planificar sin el caos de la variabilidad. Eso, bien usado, es una palanca financiera extraordinaria. El problema es que casi nadie lo usa, casi todos lo desperdician. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó el método para convertir certeza en construcción. La primera capa del método de la palanca invisible es lo que voy a llamar el principio de la automatización anterior al deseo. Tu cerebro, como ya vimos, está diseñado para gastar lo que percibe como disponible. Si ves el dinero en tu cuenta, lo clasifica mentalmente como disponible, y lo que está disponible eventualmente se gasta, no porque seas débil, sino porque así funciona el sistema de recompensas de tu córtex prefrontal en interacción con tu sistema límbico. La solución no es tener más fuerza de voluntad. La solución es remover la decisión del proceso. Los estudios de economía conductual son contundentes en esto. Cuando el ahorro e inversión se automatizan antes de que el dinero llegue al gasto cotidiano, la tasa de cumplimiento sube dramáticamente. No porque la persona cambie, sino porque el sistema cambia. El dinero que nunca ves no lo gastas. El dinero que se mueve solo, construye solo. ¿Qué significa esto en términos concretos para ti? Significa que el primer acto de tu método no es decidir cuánto ahorrar. Es decidir cuándo se mueve ese dinero. Y la respuesta correcta es siempre antes de que lo toques. El día que te cae la quincena, antes de que tu cerebro lo vea como disponible, ese dinero tiene que estar ya moviéndose hacia donde construye. Esto no es teoría. Rodrigo lo implementó, no de golpe, primero con el 3% de su ingreso neto, una cantidad tan pequeña que ni la sintió, pero que tampoco cuestionó. Y ahí empezó algo diferente en su cabeza. Empezó a ver que podía vivir sin ese 3%, que en realidad no lo necesitaba. Y eso, esa pequeña victoria cognitiva, cambió la ecuación. ¿Cuánto de tu ingreso mensual podrías mover automáticamente hoy mismo sin sentirlo? 3%. 5%. Empieza ahí. La segunda capa es el principio de la identidad financiera activa. Aquí viene algo que a muchos les incomoda. La razón profunda por la que la mayoría de personas con ingreso estable no construyen patrimonio no es conductual, es identitaria. No es lo que hacen, es cómo se ven a sí mismos. Rodrigo inconscientemente se identifica como empleado. Su relación con el dinero es pasiva. El dinero llega, el dinero se va. El dinero es algo que le pasa a él, no algo que él construye. Esta identidad pasiva genera comportamientos pasivos, y los comportamientos pasivos generan resultados pasivos. Exactamente el mismo punto financiero, año tras año. La identidad activa dice algo diferente. Dice, soy alguien que construye. Cada quincena que llega no es solo ingreso, es materia prima, es capital semilla,
Es el ladrillo que voy a colocar hoy en la estructura que me va a liberar en 10 años. Este no es un cambio motivacional, es un cambio estructural en cómo procesas la información financiera. Cuando te identificas como constructor, el gasto impulsivo genera disonancia cognitiva. Se siente mal, no porque sea pecado, sino porque va en contra de quién crees que eres. Y el cerebro humano hará casi cualquier cosa para evitar esa disonancia. James Clear, en su trabajo sobre la formación de hábitos, documenta esto con precisión. Los hábitos más duraderos no son los que se construyen sobre motivación o información, son los que se anclan a identidad. Cuando cambias quién crees que eres, cambia lo que haces de forma natural. ¿Quién eres tú en relación al dinero? ¿Eres alguien a quien le pasa el dinero? ¿O eres alguien que construye con él? La tercera capa es el principio del horizonte irreversible. La mayoría de los planes financieros fracasan por una razón muy específica. Son reversibles. En cualquier momento, bajo cualquier pretexto, pueden cancelarse. Este mes no pude. Surgió un gasto. Ya el próximo. Mientras un plan sea reversible, el cerebro lo trata como opcional. Y lo que es opcional, bajo presión, siempre cede. La solución no es la fuerza de voluntad, es la arquitectura de decisiones. Consiste en crear estructuras que hagan el abandono más costoso que la continuidad. Inversiones con plazo, cuentas separadas que requieren tiempo para acceder, compromisos sociales que generan accountability, no porque necesites control externo, sino porque tu cerebro futuro no va a tener la misma claridad que tu cerebro de hoy. Rodrigo aprendió esto cuando hizo su primera aportación voluntaria a su fondo de retiro individual. No era mucho dinero, pero era dinero que requería un proceso para recuperar, y ese proceso, esa pequeña fricción, fue suficiente para que en los momentos de tentación el acceso no fuera inmediato. Y cuando el acceso no es inmediato, el impulso pasa, y cuando el impulso pasa, el capital permanece. ¿Qué estructuras en tu vida financiera actual hacen que construir sea más fácil que gastar? La cuarta capa es el principio del capital asimétrico. Esta es la capa que más contradice la intuición y por eso es la más poderosa. La mayoría de las personas piensa que para construir patrimonio necesita grandes cantidades. Necesita el bono extraordinario, el aguinaldo completo, el mes en que todos los astros se alinean y sobra dinero, y mientras espera esas grandes cantidades, no hace nada con las pequeñas. Pero el poder del interés compuesto, ese mecanismo que Albert Einstein supuestamente llamó la octava maravilla del 1960, mundo, no funciona con grandes cantidades esporádicas. Funciona con cantidades pequeñas consistentes. El tiempo es la variable que más importa, no el monto inicial. Alguien que empieza a invertir 2,000 pesos mensuales a los 30 años con un rendimiento moderado del 8% anual, tiene a los 60 años un patrimonio significativamente mayor que alguien que invierte 20,000 pesos al año, pero empieza a los 45. La diferencia no es el monto, es el tiempo. Y el tiempo, a diferencia del dinero, no se puede recuperar. Rodrigo tiene hoy 40 años. Si empieza hoy a mover de forma automática 3,000 pesos mensuales hacia un instrumento de inversión indexado con rendimiento histórico promedio, en 20 años, sin hacer nada extraordinario, habrá construido un patrimonio que supera lo que gana en 5 años de trabajo, no por magia, por matemática, por método, por tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas ya esperando el momento perfecto? La quinta capa es el principio de la revisión sistemática. El método no es un evento, es un proceso, y los procesos necesitan revisión, no obsesiva, no diaria, pero sí consistente, mensual, como mínimo. La mayoría de las personas que intentan mejorar sus finanzas lo hacen en ráfagas de motivación. Una vez al año, cuando el estado de cuenta los asusta. Luego vuelven al piloto automático. Y el piloto automático, ya lo sabemos, está programado para gastar, no para construir. La revisión sistemática no es revisar cuánto tienes, es revisar si el método sigue funcionando, si las automatizaciones siguen activas, si el horizonte irreversible sigue firme, si la identidad activa sigue siendo real.
no para castigarte si algo falló, sino para ajustar, corregir, adaptar. El método vivo, revisado y ajustado es inmune a las excusas, porque cada excusa se detecta en la revisión, se analiza, se convierte en dato. Y los datos no tienen sentimientos. Los datos simplemente muestran qué está pasando para que puedas decidir qué hacer. Pero hay algo que la mayoría hace justo en este punto, justo cuando el método empieza a funcionar, justo cuando los primeros resultados se hacen visibles, y es donde todo desmorona. Ahora mismo, si eres honesto contigo mismo, probablemente tienes al menos una de estas frases en la cabeza. Mi situación es diferente. Quizás lo es. Quizás tienes deudas que otros no tienen. Quizás tienes gastos familiares que complican el panorama. Quizás tu ingreso, aunque estable, no es alto. Todo eso puede ser verdad, y ninguna de esas cosas cancela el método. Las cancela la narrativa que construyes alrededor de esas circunstancias. La diferencia entre alguien que avanza con restricciones y alguien que se paraliza con ellas no es la circunstancia, es la interpretación. Falta poco para el quinquenio, para el ascenso, para la reestructuración. Este es el más peligroso, porque suena razonable, suena como planeación, pero en realidad es diferimiento disfrazado de estrategia. Quinquenio llega y aparece el siguiente evento que justifica esperar. Siempre hay una razón para no empezar hoy. El cerebro es extraordinariamente creativo para fabricarlas. No es el momento de arriesgar. Nadie te está pidiendo que arriesgues. El método no requiere riesgo existencial. Requiere mover 3% de tu ingreso a un lugar que no sea tu cuenta de gastos. Eso no es riesgo. Eso es arquitectura. Mi aposentadoria ya está garantizada. Esta es quizás la más costosa de todas, porque confunde tener un techo con tener libertad. Tu pensión, si llegas a tenerla completa, probablemente te va a dar entre el 40 y el 60% de tu último salario, justo cuando los gastos de salud aumentan, justo cuando el costo de vida no baja, justo cuando tienes por primera vez el tiempo para hacer lo que siempre quisiste, pero ya no el dinero para hacerlo. Y mientras calculas cuánto te falta para el retiro, el costo real no está en los pesos que dejan de construirse, está en los domingos a las 11 de la noche, en los que sientes que algo te está comiendo por adentro y no sabes exactamente qué es. Está en las conversaciones que no tienes con tus hijos, porque estás demasiado cansado para tenerlas. Está en la versión de ti que pudo haber existido y que va quedando sepultada bajo capas de comodidad y postergación. Rodrigo llegó a ese momento. Lo he visto en muchos hombres como él. El momento en que dejas de preguntarte ¿cuándo vas a empezar? Y empiezas a preguntarte ¿cuántos años ya perdiste? Y esa pregunta duele de una manera para la que ningún curso de finanzas te prepara. Rodrigo hoy tiene 42 años. Hace 2 años tomó una decisión que no fue heroica. No vendió su auto, no renunció a su trabajo, no se convirtió en emprendedor de riesgo. Simplemente implementó el método, automatizó, revisó, ajustó su identidad, creó horizontes irreversibles. Empezó con 3%, subió a 5%, luego a 8%. Hoy, por primera vez en su vida adulta, su patrimonio neto es positivo y creciente. No es millonario, todavía, pero ya no está atrapado. Ya tiene un plan que funciona con o sin su motivación. Ya tiene estructuras que trabajan mientras él duerme. Ya tiene claridad sobre a dónde va a estar financieramente en 5, 10, 15 años. Y lo más importante, los domingos a las 11 de la noche ya no lo comen por adentro de la misma manera, porque ya no está esperando que algo cambie. Ya está construyendo el cambio. Eso es lo que hace el método. No te promete riqueza instantánea. Te da algo más valioso, dirección. La certeza de que cada quincena que llega te acerca a algún lugar que elegiste conscientemente. No la deriva de los que están a merced de sus impulsos. La trayectoria de los que decidieron que la estabilidad no era una jaula, sino una base. La independencia financiera no es el resultado de un golpe de suerte. Es el resultado de un método repetido hasta que deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como naturaleza. La pregunta no es si puedes hacerlo. La pregunta es si vas a empezar hoy
¿O vas a inventar una razón más para empezar mañana? Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, quiero que hagas una sola cosa. Escribe en los comentarios una palabra: base. Solo eso. No porque sea mágico, sino porque el acto de escribirla es el primer movimiento consciente, el primer momento en que dejas de ser espectador y empiezas a ser constructor. Si quieres continuar esta conversación más a fondo, si quieres ir más allá de los videos y entrar en un espacio donde esto se trabaja en serio, el enlace a la comunidad Mentalidad de Valor está en la descripción. No es un curso, no es un grupo de motivación, es un espacio para hombres que ya entendieron que el problema no es el dinero, es el sistema mental con el que lo administran. Suscríbete si quieres seguir pensando diferente sobre tu dinero, tu tiempo y tu libertad. El método ya existe. Solo falta que empieces.